una diosa de la guerra, reencarne en una bebé luego de 18 años, pero los dioses que se habían apartado volverán para eliminarla. Ella deberá reunir a sus caballeros para que puedan protegerla, como ellos juraron que darían hasta sus vidas con tal de que ella viva. Así que no te cuento más, y hoy te traigo todo empieza contándonos que en los días de leyendas los dioses dominaban la tierra, atormentando a los mortales, y Atenas, la diosa de la guerra y la sabiduría, tenía el poder de destruir a la humanidad, pero eligió protegerlo juntos a sus valientes caballeros, quienes juraron lealtad hacia ella, haciendo uso de su cosmo y el poder de las estrellas. Con el tiempo los dioses se alejaron, convirtiéndose en mitos, pero luego 18 años después Atenas reencarnó en una bebé indefensa. Un caballero portador de una armadura dorada quiere protegerla porque es la reencarnación de la diosa de la guerra, pero aunque este queda herido, hace todo lo posible por cuidar a la niña. La carga entre sus brazos, pero terminan impactando contra la tierra. Dio su vida para protegerla. Así fue como Al-Manquido la encontró, una pequeña mortal con el poder de una diosa. Ahora nos vamos al presente, donde conocemos a Seiya. Él está con su hermana practicando un poco de artes marciales. Su hermana siempre lo enseñaba, pero terminó activando el cosmo de la armadura de Seiya, y es lo único que recuerda. Desde entonces solamente se dedica a peleas clandestinas. Ahora conocemos a Casio, pero Seiya empieza a pelear, pero esto no es suficiente. Aunque Casio le había dicho que deje de bailar y se ponga a pelear, al parecer Seiya no le hace caso, y esto a Casio no le gusta para nada. Por tal motivo, él decide entrar para eliminar al oponente y eliminar a Seiya de igual manera. Pero Seiya se asusta porque no quiere pelear con él, pero Seiya tiene que defenderse, hace lo posible para defenderse y activa el cosmo de Pegaso. Así termina teniendo una visión y así puede deshacerse de Casio, dándole este regalito, y tiene que correr porque sabe que esto no es nada bueno. Mientras estaba a punto de recoger todas sus cosas, aparece este chico diciéndole que si quiere saber de su hermana, que venga con él. Este es el señor que inició con todo esto, Al-Manquido. Es quien lo recibe, le dice que deben irse de este lugar, pero es muy tarde, que llegan los soldados de negro que lo quieren detener. Este se queda para hacerle frente, pero no por mucho. Ahora tienen que correr antes de que los soldados de Gura lo detengan. Su ex esposa Milo se queda para ayudarle, pero Seiya pregunta demasiado, luego de que un helicóptero lo estuviera persiguiendo y tirándole todos los tiros que pueda. Esto intentan escapar, aunque se le hace muy difícil. Luego intentan entrar a este puente, porque es la única forma que tienen para esconderse de ellos. A Seiya lo terminan durmiendo, porque habla y pregunta demasiado, pero a Seiya lo único que hace es recordar lo que pasó con su hermana hace mucho tiempo. Por más que han intentado buscarla, nunca la encuentran, y ahora le preguntan a Al-Manquido que a dónde lo llevan, y lo llevan a una casa secreta donde su ex esposa no lo va a encontrar. Cuando llega Alman, le dice que está vivo porque es un caballero de Pegaso y debe proteger a Sienna. Ella es la reencarnación de Atenas, para que no la eliminen. Aunque él no cree en nada de esto, le terminan presentando a Sienna, la chica que debe proteger. Ella le entrega la llave de la armadura de Pegaso, pero este no le hace mucho caso y solo recuerda cuando la tenía y se terminó activando, pero este cree que todo es mentira. Cuando están almorzando, en cuestión de minutos, a Sienna se le activa el cosmo de Atenas y nadie se le puede poner cerca cuando ella está así, hasta que se vuelve a calmar y todo vuelve a la normalidad. Ahora sí que Seiya sabe que tiene que empezar a entrenar, pero Casio está recibiendo una paliza porque dejó ir a Seiya y este no se rinde tan fácilmente. También le da su merecido. Esto es lo que le gusta a Gura. Decide darle una oportunidad, aunque le dará una armadura como la que tienen sus hombres de negro. Mientras Seiya lo llevan a esta playa para que pueda ser entrenado por Marín, pero antes debe escalar esta montaña
con sus propias manos, pero lo estaban esperando, y ella le dice que ha recibido muchos chicos que tienen una de estas llaves, que eso no le sorprende, que veamos si es digno de portarla. Pero llegó el momento en que Seiya debe iniciar con sus entrenamientos, aunque Marin le dice que debe romper esta roca, que si él es un guerrero debe hacerlo con el cosmo, que es algo muy sencillo, y ella le hace un pequeño ejemplo. Él queda muy sorprendido y también intentará hacerlo, pero recuerda algo de su hermana y esto no permite que se concentre bien. Por tal motivo, no puede hacerlo. Este se llama Nero, la mano derecha de Gura, luego de que a Casio le dieran un traje permanente, aunque él no sabía que es permanente. Tiene que ir a su nueva misión en busca de Atenas y Seiya, mientras Seiya continúa con los entrenamientos con Marin, y no es nada fácil porque luego de tanto entrenamiento todavía no ha podido desarrollar su cosmo por completo. Todo se le hace muy difícil a Seiya, pero recibe varios entrenamientos con Marin. Pero Atenas vuelve a tener otra visión donde puede ver a los soldados de negro, y mientras ella lo destruya todo como si nada, incluyendo a Seiya, continúan con los entrenamientos hasta que por fin puede lograr controlar su cosmo. Así continúa desarrollándose. Ahora sí que he aprendido un poco más. Por fin pudo dar su primer golpe y romper la roca. Pudo hacerlo muy fácil, al igual que ahora le toca una más grande, y también lo hace. Aparece la armadura de Pegaso. Estaba a punto de completarse, pero tuvo una visión con su hermana y no terminó de completarse porque los recuerdos de su hermana todavía lo tiene presente. Pero en la visión pudo ver a Alman. Decide ir donde él porque sabe que tuvo que ver con la desaparición de su hermana. Marin le dice que esté tranquilo porque si continúa puede perder la armadura de Pegaso, pero a Seiya no le importa. Continúa la batalla pensando que podía detenerla, pero no pudo y terminó perdiendo la armadura de Pegaso. Cuando llega a la casa, los demás lo quieren detener, pero lo dejan pasar. Pero Sienna interviene y le dice que se vaya con él, que le contará cómo pasó todo. Se van a un lugar donde están más tranquilos y ella le cuenta todo, que su padre y su madre eran los que estaban en todo esto juntos, y su padre terminó protegiéndole y su madre ahora solamente la quiere eliminar, porque por causa de que ella cuando era una bebé el cosmo se activó y su madre perdió ambos brazos. Por eso su madre busca personas con el cosmo para sustraerlo y poder seguir con sus brazos, y su madre teme a que su hija pierda el control cuando el cosmo de Atenas se complete y ella puede eliminar el planeta Tierra. Pero su padre confía en ella, que eso nunca pasará. También le cuenta que su hermana está viva, pero ella no lo busca porque su madre la tiene rastreada 24/7 y ella sabe que el objetivo es ella para eliminarlo. Pero llega Gura para iniciar con la batalla, pero Alman Kido tiene una bomba oculta en la casa por si las cosas no salen como están planeadas. Pero estos llegaron acabando con todo y nadie le puede hacer frente porque tienen una armadura más poderosa, mientras Seiya intenta hacer lo que puede. Aunque no tiene la armadura, no le será tan fácil detenerlo, simplemente puede usar su cosmo y dame tu fuerza Pegaso, pero no por mucho, porque este termina activando la bomba y todo termina siendo explotado. Pero esto solo causó que Gura pudiera escapar del lugar y Seiya quedaría inconsciente. Se llevan a Sienna, pero ahora la tienen atrapada para poder quitarle todo su cosmo, y su madre le da las últimas palabras, que todo esto lo hace por el bien de todos. Empieza a tratar de quitarle el cosmo, mientras Seiya se siente muy mal por todo esto y su cosmo se empieza a activar. Pero en una visión puede ver a Marin diciéndole que a qué quiere dedicarse primero, que si quiere buscar a su hermana o a Atenas, que se decida porque si no, no podrá llegar a sus objetivos donde quiere llegar. Busca su yo del pasado y es donde le da la mano diciéndole que todo estará bien, que no se preocupe, ahora sí que está preparado para ir a salvar a Atenas. Milo lo lleva en su nave y por causa de todos los disparos tiene que dejarlo muy lejos del lugar. Seiya tiene que tirarse, pero llega con su cosmo y la armadura de Pegaso. Lo terminó aceptando, pero llega dando regalos a todo el mundo porque quiere rescatar a Sienna, pero este lo terminó derribando de un solo golpe. Este no es rival para Seiya.
Ah, sí. Nero se enoja porque Gura le dice que detenga todo esto y él le dice que solamente falta un poco y se terminó convirtiendo en el ave fénix porque querían detener un proyecto desde hace tanto tiempo y le termina dando regalito a todos incluyendo a Gura, pero terminó quitándole la armadura de oro y se queda con ella. Pero llega Seiya y empieza la batalla entre estos dos y luego de unos cuantos regalos y cada quien da sus mejores esfuerzos para saber quién de ellos es el mejor y poder proteger o eliminar a Atenas. Te dejo para que disfrutes. ¡Necesario! No sabes cuándo. Terminan causando una explosión y vuelven a caer, pero Sienna completó la fase de convertirse en la diosa Atenas y lo terminó eliminando solamente con verlos, al igual que lo termina destruyendo casi a todos. Pero Seiya continúa dando pasos para intentar detenerla y hablarle a esa Sienna que está dentro de ella para que vuelva a la normalidad y pueda controlar ese cosmo tan poderoso. Le terminan saliendo unas lágrimas y esta terminan controlando el cosmo. Así es como termina entre sus brazos, hasta una sonrisa. Seiya la pudo recuperar, pero Atenas, antes de todo, se dirige donde su madre y la puede sanar de la enfermedad que tenía en sus brazos, que ella misma le causó sin ella querer, cuando era apenas una bebé. Pero ella dice que debió confiar en ella como su padre. Ahora sí que se dirigen a otros lugares en la nave, pero vemos que Nero todavía está con vida y con la llave de la armadura de oro, pero Marin simplemente observa de lejos. Mientras Seiya le dice qué corresponde hacer ahora y ella le dice que vendrán más personas a querer eliminarla, que ahora a ellos les corresponde buscar a los demás caballeros del zodiaco para estar preparados, porque muy pronto volverán los demás dioses y deben estar preparados, pero que también deben buscar a su hermana. A mí me gustó mucho la peli, le doy un 8 de 10. ¿Y tú cuánto le das? Pero bueno, esto fue todo del video. Si el video te gustó, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones y regalarnos un like, porque de esta manera nos ayuda a seguir creciendo. Muchas gracias y hasta la próxima.